Pues buenas a todas y a todos. Yo soy Gloria Maspoc, miembro del equipo de Cha y de AETNIC, que es quien impulsa el proyecto. Somos quienes estamos organizando el webinar de hoy y más que nada queríamos empezar pues dándoos las gracias por la asistencia y por la participación en este webinar de accesibilidad para experiencias transformadoras, donde vamos a aprender cómo diseñar sin barreras. Antes que nada, nos queríamos presentar brevemente también como iniciativa para quien no nos conozca. La Charge es una iniciativa que promueve el turismo responsable con un impacto social, ambiental y también comunitario, como pues trabajando con entidades del territorio, ¿no? A partir de los valores de la economía social y solidaria y persiguiendo este objetivo, ¿no? De hacerlas más visibles tanto a ellas como sus proyectos y sus experiencias, como además acompañarlas en este proceso de crecimiento. Elia, si puedes pasar diapositiva, por favor. Gracias. El día de hoy nos hemos reunido aquí porque desde la Charcha creemos que sin accesibilidad no hay una transformación real posible. Así que el día de hoy os queríamos ofrecer y poner al abasto a quien sean los interesados, ¿no? Pues herramientas concretas para poder aplicar estas herramientas que nos ayudarán a mejorar la accesibilidad en nuestras experiencias a nivel real, pero también pues práctico. Y todo ello, ¿no? Será gracias a Elia Sala, que es quien nos va a acompañar el día de hoy. Elia Sala es consultora experta en accesibilidad universal, también en internacionalización digital, que cuenta pues con más de 10 años en la espalda de experiencia de trabajar con entidades y con proyectos culturales. Nosotros contamos con hoy y la valoramos mucho porque tiene una mirada muy comprometida y transformadora, ¿no? Y creemos que a la vez es capaz de aterrarlo esto a las vidas y practicidades, ¿no? Que nos encontramos en nuestro día a día. Así que, bueno, nada más, le doy el paso a Elia y muchas gracias. Bueno, gracias por esta presentación. Esto no se hace. Me viene el No, gorgorito. es lo Eh, mínimo que te mereces. gracias. Bueno, pues voy a subir un poquito el volumen porque te oía así como muy de lejos. A mí me oís bien, todo perfecto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Perfecto. Pues lo que decía, muchas gracias a Etnic por contar conmigo, que ya no, bueno, ya llevamos como unos años de andadura y la verdad que tenemos valores muy, muy afines. Y nada, hoy vengo a hablar de, no sé qué os han contado, pero yo vengo a hablar de personas. ¿Sí? Cuando hablamos de accesibilidad, muchas veces tendimos bueno, pues a hablar, ¿no? De qué medidas, de qué tecnología, de qué tal, y nos olvidamos que al final lo que estamos haciendo es tratar con personas, ¿no? E interactuar con ellas, y más en el ámbito del turismo. El sector turístico, ¿no? En cualquiera de sus variantes, restauración, alojamiento, experiencias, al final lo que hacemos es prestar un servicio, ¿no? Para que esas personas que nos visitan, ya vengan de muy lejos o de más cerca, pues se sientan como en casa. Entonces queremos ser buenas anfitrionas y buenos anfitriones y ponemos a su disposición pues todo lo que no buenamente podemos para hacerles pues su estancia disfrutable, ¿no? Y lo más fácil posible. Así que vamos a hablar pues de cómo podemos, ¿no? Llegar a más personas, porque eso tampoco va de personas con discapacidad, ¿no? Únicamente, que es otro de los mitos que quiero desmontar de cuando hablamos de accesibilidad, que no es única y exclusivamente para las personas con discapacidad, sino que al final es para todas las personas, a todas nos hace la vida más fácil y todas hemos usado accesibilidad en algún momento de nuestras vidas. Y en algún momento la necesitaremos por alguna discapacidad que tengamos temporal, irreversible, ¿eh? No tiene por qué ser para toda la vida, pero seguramente que podéis pensar en algún caso en el que, por ejemplo, si habéis estrenado, ¿no? Os habéis estrenado en la maternidad o en la paternidad, pues esas rampas nos han ido fantásticamente para llevar nuestros cochecitos, o si vamos con una maleta cargadísimos porque estamos haciendo una mudanza, pues también usamos este tipo de elementos, ¿no? Veremos que hay otros elementos, ¿no? Que no son tan físicos, sino que hoy nos centraremos también en la parte más intangible, ¿no? De las experiencias, que es la comunicación. Eso que no se ve, pero es eso que al final hace que la experiencia sea memorable, ¿no? Yo siempre digo que podemos ir a un hotel y que la cama no sea lo más cómoda posible, pero si el personal de recepción, el personal del bar nos ha tratado amigablemente, pues nos llevaremos un buen sabor de boca, ¿no? En cambio, si la cama es comodísima, pero el personal es borde,
nos llevaremos pues una experiencia no tan grata en ese alojamiento. Así que nada, ya sin más dilación, me enrollo mucho, le he dicho a Gloria, cualquier cosa lo podéis dejar por el chat o me podéis interrumpir, ¿vale? Que yo pues voy contestando sobre la marcha y si lo preferís al final, pues al final, como queráis. Entonces, hablaremos de personas muy diversas y no me centraré en ninguna en específica porque veremos que dentro de las que podrían ser más específicas también tenemos diversidad. Entonces, veremos diferentes ejemplos para que podamos, ¿no?, empezar a poner en la piel de cada una de ellas. Son personas, todas ellas, ¿no?, que les gusta salir, que proceden de distintos lugares y por lo tanto pues pueden tener una lengua distinta a la nuestra o pueden, ¿no?, tener una cultura diferente. Son personas que se divierten, ¿no? Normalmente el sector turístico es ese momento de ocio que tenemos las personas, incluso el que esperamos, ¿no? Por el que trabajamos durante el año para disfrutar esas semanitas de desconexión. Son personas que tienen distintas capacidades. En vez de centrarnos en la discapacidad, podríamos ver qué sí pueden hacer y a partir de ahí construir nuestras experiencias y es mucho más positivo en todos los sentidos y enriquece mucho más la experiencia. Son personas que trabajan también, eso lo rescataré más adelante porque a veces ponemos unos horarios específicos, ¿no? Imaginaros, creamos una experiencia y esa experiencia la queremos hacer accesible. Pues la sesión accesible siempre es en un horario en el que pues, o la gente trabaja o los niños están en el cole. Entonces, no, tenemos que pensar que todas las personas pueden tener su horario de trabajo y por lo tanto tienen que tener la opción de poder disfrutar de su tiempo de ocio también durante el fin de semana. Son personas que tienen poder adquisitivo, otro mito, ¿no?, que suele haber en torno a las personas que necesitan la accesibilidad, porque las centramos en esas personas, ¿no?, con discapacidad, que aunque tengan una discapacidad, pueden tener su poder adquisitivo y querer gastarlo. Lo digo porque es un mito que normalmente las empresas me dan como argumento para no invertir en accesibilidad de, total, son poquitas personas y además seguro que no tienen dinero porque no trabajan, ¿no? Entonces es ir poco a poco desmontando todos esos mitos que tenemos por desconocimiento. Disfrutan de su tiempo libre y se mueven por el mundo solas o en compañía, ¿no? Y es verdad que el sector ocio es un sector que solemos disfrutar en compañía de nuestra familia, de nuestras amistades. Por lo tanto, si no estamos ofreciendo accesibilidad, no solo estamos perdiendo la persona que la necesita, sino todo su círculo que iría a disfrutarla con ella. Estas personas que disfrutan de su tiempo libre y se mueven por el mundo pueden encontrarse barreras, ¿no? Y en el sector turístico las barreras más comunes que encontramos y las que ya podemos, ¿no?, que ya tenemos muy en cuenta y solucionamos, pues son el idioma y la cultura. Todas nos hemos adaptado a poner las cenas de ese alojamiento o de ese servicio de restauración a una hora mucho más pronto que la pondríamos si no fuera un lugar turístico. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que viene de otros lugares que tienden a tener esa hora de cenar mucho más cerca a nuestra hora de merienda que a nuestra hora de cena. Pues nos adaptamos, ¿no? Adaptamos el horario de cocina. Ponemos las cartas, ¿no?, todos los servicios en distintos idiomas para que quien venga, pues lo que decía antes, se sienta como en casa. Pero luego hay pequeños gestos, ¿no?, como podría ser esa carta, pues ponerla en una tipografía concreta, con una estructura concreta, con un espaciado concreto, con un interlineado. Eso no lo adaptamos, ¿no? Y quizás no sería pues ni un gasto demasiado elevado, ni sería tampoco un esfuerzo, ¿no?, que requiriera de horas de trabajo. Por lo tanto, a veces son poquitas cositas que nosotros podemos hacer que implementan accesibilidad y nos hacen la vida más cómoda a todas. Luego tenemos las barreras que nos pone el entorno, ¿no? El entorno se ha hecho así de manera, ¿no?, capacitista, se ha construido todo desde el punto de vista del yo que puedo subir escaleras, yo que puedo leer, yo que puedo escuchar, yo que puedo. Entonces, no hemos tenido en cuenta, ¿no?, la diversidad y que hay personas que a lo mejor pueden hacer exactamente lo mismo, pero accediendo desde otra vertiente. Y eso es lo que
discapacita a las personas, no ellas en sí mismas, ¿no? O sea, que ellos no puedan ver no es un problema, sino que el problema es que ese audiovisual que hemos preparado tan chulo para nuestra web o para la bienvenida a la experiencia, pues no está debidamente completo porque no tiene en cuenta todas las posibilidades. Oigo a alguien hablar, o sea, no sé si hay alguien sin desactivar el micro, lo digo porque luego como queda grabado, así queda todo. Sí, creo que Entonces, había alguien, pero he vale, silenciado vale, yo. vale. No, ¿Quién no quiere más. hablar? Pues Lo que digo levante la porque yo lo mano. oigo voces. Sí. ¿Vale? Perfecto. Pues estas son como las clásicas, ¿no? Y las que todos, bueno, que todas tenemos muy presentes. Luego hay otro tipo de barreras que no cubriremos hoy y creo que con el tipo de target que hay en esta sesión, pues no hace falta que me explaye mucho y que las explique, que son las barreras sociales y económicas, ¿no? Ese acceso al ocio pues también tiene que venir por parte del bolsillo, ¿no? Que no todo el mundo pues tiene la capacidad y hay maneras de hacerlo accesible. Entonces, la accesibilidad es como la herramienta que nosotros usaremos para poder suprimir, ¿no? O reducir, porque a veces sí que es verdad que hay, ¿no? Situaciones en las que suprimir al 100% las barreras es muy difícil, pero sí que podemos reducirlas. Entonces, vamos a ver qué tipo de accesibilidad, de herramientas de accesibilidad disponemos. Vamos a hablar de tres grandes tipos, de la accesibilidad cognitiva, de la sensorial y de la física. La física es la que más o menos todo el mundo controla porque es la más visible, ¿sí? Todo el mundo ve una persona en silla de ruedas por la calle, es algo muy evidente y que no se nos escapa. Por lo tanto, fue como la primera medida que empezó bueno, a aplicarse, ¿no? Y de hecho, esto lo demuestra la legislación. Tenemos una ley de los años 90, del 93 más exactamente, que nos exige que todos los edificios de acceso público, bla, 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 de pública concurrencia, pues tengan un acceso accesible, ya sea por medio de una rampa estable, ¿no? O de una rampa, digamos, de quita y pon, o un ascensor, digamos que todos tenemos eso súper claro y súper integrado porque era como la más evidente. Luego hay la cognitiva y la sensorial que nos pueden pasar mucho más desapercibidas. Dentro de la cognitiva, pues tenemos todas las herramientas, ¿no? Pues de lenguaje claro, de lectura fácil, los veremos más adelante con más detalle, ¿no? Que son los que facilitan la comprensión de los contenidos, cualquier tipo de contenido, es decir, si yo tengo un museo, pues y tengo una exposición y esa exposición va acompañada de una comunicación que va explicando pues todo lo que, ¿no? Todo lo que conlleva esa exposición, pues debería explicitarlo, ¿no? De manera comprensible para la gran mayoría de públicos. La accesibilidad sensorial, que incluye dos vertientes, como vemos aquí, que a su vez una de ellas también se divide en dos, es la accesibilidad que nos permite que fluya la comunicación, ¿no? Es la que nos hace interactuar con la persona, ya sea in situ, ya sea en este webinar online, ya sea a través de una publicación en diferido, ¿no? Y a través de redes o de un audiovisual que tengamos a disposición del público que nos visite. Entonces, la accesibilidad sensorial incluye la accesibilidad para las personas que no ven del todo o que no ven bien y las personas que no oyen, ¿vale? Dentro de las personas que no oyen tenemos dos herramientas que nos pueden ayudar a ser accesibles, que son la lengua de signos por un lado y todas las ayudas auditivas para las personas que no usen lengua de signos. Esto es algo que no dejo de repetir en mis webinars, aunque ya he visto gente reincidente en la lista, pero lo voy a volver a repetir porque es algo que hay gente que sigue sin saber. Y es que dentro de la población que tiene una discapacidad auditiva, ¿no? Una pérdida auditiva, hay dos grandes grupos. Hay las personas que usan la lengua de signos como vehículo de comunicación y hay las personas que usan la lengua oral como vehículo principal de comunicación. Entonces, las distinguimos porque unas se comunican de manera visual, con un lenguaje visual y gestual, y las otras utilizan la misma lengua, digamos, de comunicación de su lugar de origen. Unas de ellas, que son estas últimas, suelen llevar ayuda tecnológica para poder acceder al oral de su interlocutor y las otras puede ser que lleven o no ayuda auditiva, porque en principio solo se comunican a través de la vista.
Las personas con discapacidad visual, como veremos en unas diapositivas, no son solo las personas ciegas totales, ¿no? Que también solemos pensar en ese, ¿no? En ese vivir en negro sin ver absolutamente nada. Hay pues, todo un abanico, ¿no? de grados de pérdida visual. Hay también un abanico de experiencias, ¿no? Previas a la pérdida visual, porque a veces pensamos que alguien que no ha visto nunca y quizás ha perdido la visión de adulto o de pequeño, pero que tiene recuerdos visuales. Y todo esto, ¿no? Conocer todos estos perfiles es lo que nos da las herramientas y el conocimiento para que cuando nosotros queramos hacer nuestra experiencia turística accesible, pues añadamos todos esos componentes que la hacen atractiva y que la hacen disfrutable. Supongo que no hay dudas, ¿eh? No me interrumpís, yo voy tirando y luego ya como tenemos un ratito también de actividades y de esto, cualquier cosa que surja me decís. Os he hablado de que la accesibilidad es, pues, eso, ¿no? Una herramienta que tenemos para suprimir, ¿no? O reducir al máximo lo que podamos las barreras. Pero lo que es fundamentalmente la accesibilidad, y eso nos cambia la manera de verla y de aplicarla, es que la accesibilidad es un derecho. Por encima de todas las cosas, la accesibilidad es un derecho de todas las personas, sobre todo de las personas con discapacidad, que, bueno, pues no hace falta que se explique, ¿no? Que sufren pues una discriminación por el simple hecho de que no hay accesibilidad en los sitios, pero ya es un derecho recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Es verdad que tenemos, ¿no? Convenciones previas, pero os he citado esta de 2006 porque aquí por primera vez se habla de accesibilidad al ocio. ¿Sí? Hasta antes de esta fecha, que fijaros que no tiene ni 20 años de edad, esta convención se hablaba pues, de derechos fundamentales como la vivienda, la sanidad, la justicia, la educación, el trabajo digno, etcétera, etcétera, pero no se hablaba del tiempo de ocio, cosa que nos sorprende, ¿no? Parece que tengamos que tenerlo todo como muy ordenado y todo como muy solventado, ¿no? Lo básico, pero no introducimos ese tiempo de ocio como parte básica de nuestra vida, ¿no? Y de aporte de felicidad que nos ayuda pues a vivir la vida con plenitud. Entonces, cuando nosotros pensamos que la accesibilidad es un derecho, eso, cuando esta idea cala en la cabeza, es como, vale, a partir de ahora no puedo pensar en ningún servicio, en ninguna experiencia, en nada que yo quiera ofrecer a los demás sin ponerme las gafas de la accesibilidad, porque sé que les estoy discriminando y que estoy faltando, ¿no? A uno de sus derechos fundamentales. Y esto hace un clic. Y este clic es un poquito el que quiero, ¿no? Hoy quiero sembrar la semillita del clic y daros 4 pistas para que, bueno, cuando se acabe la sesión podáis implementarlo en vuestros espacios. Esta accesibilidad, ¿no? Si tenemos en cuenta toda esa diversidad que tenemos a nuestro alrededor, porque seguramente si os pregunto directamente no caéis en nadie, pero si no, a veces digo, ¿conocéis a alguien con discapacidad auditiva? Y la gente me dice, no, porque pensamos, ¿no? En las personas sordas signantes. Pero luego digo, ¿y no hay nadie en casa que empieces a tener que repetirle las cosas, que ya no oye, que sube la tele a todo volumen? Ah, pues sí, mi padre, mi abuelo, mi tal, ¿no? Entonces, ahí ya está empezando a haber una pérdida auditiva, ¿no? Pero como es progresiva, como es con la edad, pues no la metemos en ese saco y las personas mayores, por ejemplo, también son un target de la accesibilidad, ¿no? Que necesitan todos los beneficios de la accesibilidad para estar mucho más cómodos haciendo o realizando cualquier actividad. Por lo tanto, hemos dicho que la accesibilidad es un derecho por encima de todas las cosas, además de ser una herramienta, ¿no? Que nos ayuda a llegar a todas las personas y hacer que disfruten de lo que sea que estamos ofreciendo. Por lo tanto, si estamos ofreciendo esto, les estamos brindando la oportunidad de participar en eso que nosotros ofrezcamos en igualdad de condiciones. Lo he subrayado esto porque también es muy importante, porque a veces creemos, ¿no? La accesibilidad es, ah, bueno, pues le pongo aquí un parche y ya es accesible. ¿No? O, por ejemplo, con la accesibilidad física, que es la más visible que he dicho antes. Pues no, mira, la puerta principal no es accesible, pero tenemos una puerta de atrás. Esto ya no es una medida que evidentemente si no tenéis más remedio, pues es lo que habrá que hacer. Pero en cosas que nosotros pensemos desde cero, que todavía se tengan que construir, vamos a hacer que la entrada principal sea para todo el mundo. ¿Sí? Que todo el mundo entre en igualdad de condiciones, que no haya nadie que tenga que ir
por la puerta de atrás, literal y figurativamente. Entonces, aquí veis las normativas que nos afectan en materia de accesibilidad. ¿O no? Espérate, ¿ha habido un problema? Creo. ¿Lo veis bien? No lo veis bien porque aquí lo que he hecho es una simulación de cómo podría ver la diapositiva una persona con pérdida visual. En este caso sería una pérdida visual periférica porque solo mantiene la visión central, entonces pierde mucha información del entorno. ¿Vale? Entonces vamos a ver si lo vemos un poquito mejor. Aquí pues no se entiende demasiado. Aquí lo que se ha hecho ha sido simular una pérdida visual. Bueno, hay como un temblor, no sé si os dais cuenta que los trazos de las letras no están bien definidas porque hay como un temblor y además hay una dislexia, ¿sí? Dislexia, quizás no la metemos en el saco de la discapacidad, pero sí que la podemos meter entre los beneficiarios de la accesibilidad. Por eso os voy a ir dando ejemplos y seguro que vamos sumando el número de personas que conocemos que se pueden beneficiar directamente de nuestras acciones accesibles. Y ahora se ve un poquito mejor, ¿no? Después de las dos experiencias anteriores, pero seguimos viendo como algo borroso, ¿no? Tenemos como una cortinilla que no nos deja ver con nitidez. Entonces, aquí tenemos pues una pérdida visual, ¿no? De la nitidez. Os explico el marco normativo. Es lo más aburrido de la accesibilidad, pero sí que es verdad que es una de las herramientas, vamos a decir, ¿no? Porque iba a decir, bueno, iba a decir una metáfora bélica, pero no me gustan. Así que diremos que el marco normativo, que la ley, que la legislación es una herramienta que tenemos para obligar, ¿no? Para fomentar la accesibilidad, vamos a decir eso. ¿Por qué? Porque obliga a las personas que no creen en esos derechos fundamentales de todas las personas a tener que accionar y a ser accesibles, aunque no lo quieran. Porque si no, hasta que no llega la ley, no nos ponemos las pilas y las personas somos un poquito así. Pero una vez está la ley aquí, no nos tiene que asustar, ¿vale? La ley está para darnos una hoja de ruta y un tiempo para que nosotras nos vayamos adaptando a hacer las cosas de otra manera. ¿Vale? Y evidentemente, pues quien no quiera hacerlo y quien se ponga en contra de querer abrirse a todas las personas, pues es probable que con los años, cuando venzan bueno, pues todos los términos, pues acabe teniendo una sanción. Pero yo estoy segura que si estáis aquí, pues no hay ninguna persona de este tipo del que acabo de describir y lo que queremos, ¿no? A lo mejor la ley nos ha puesto una evidencia delante de las narices, hablando mal y pronto, y lo que queremos es saber cómo podemos nosotras contribuir a hacer este mundo un poquito más justo para todas las personas. El que nos afecta directamente en Cataluña es el Código de Accesibilidad, que se aprobó el 28 de noviembre de 2023 y se puso ya en vigor, en marcha, el 1 de marzo del 24. Entonces llevamos ya un añito y poco con este código en marcha y la verdad es que se ha notado y mucho. Se ha notado porque los plazos son cortos, son de 1, 3 y 6 años, por lo tanto estamos en objetivo 2030 para que todos los establecimientos públicos, ya no me refiero solo al sector turístico, sean accesibles para todas las personas, ofrezcan medidas de accesibilidad para todas las personas. Después de, ¿no? Si nos vamos un poquito más allá de las fronteras de Cataluña, tenemos la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social de 2013, que esta es la ley creo que las estoy explicando así, ya me avanzo. Yo preparo las slides y muchas veces luego no las hablo de memoria. Pues eso, lo que decía, perdón, vuelvo al Código de Accesibilidad. El Código de Accesibilidad he dicho que entró en vigor en fuerza el 1 de marzo de 2024, pero proviene de una ley que ya se lanzó en 2014. Por lo tanto, hemos necesitado 10 años para que esta ley finalmente entrara en vigor y pusiera, pues, digamos, esos puntos sobre las IES. Garantiza la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y también la comunicativa, ¿sí? Por lo tanto, o sea, el Código de Accesibilidad apuesta por una accesibilidad universal, ¿sí? 360 en cualquiera de los ámbitos públicos
que tengamos. Os he copiado aquí, porque supongo que os llegará la grabación y si no os llegará el PowerPoint, algunos de los criterios que os pueden afectar según el perfil que tenéis para esta formación, ¿no? Y este, por ejemplo, es que todos los servicios públicos y privados pues tienen que garantizar el acceso y el uso igualitarios, que viene a ser un poco eso de la igualdad de condiciones que comentaba antes, ¿no? Y esto es interesante también porque dice, ¿no? que los que ya existen, pues a ver qué podemos hacer, qué vuelta le podemos dar para que acaben siendo accesibles, pero que los servicios nuevos, esto que pone aquí, tienen que cumplir con los criterios de accesibilidad establecidos desde su creación. Por lo tanto, ahora sí que sí, ya no hay excusa y si tenemos que plantear un servicio nuevo, tenemos que plantearlo, como he dicho antes, con las gafas de la accesibilidad puestas. Cosa que es mucho más divertida que intentar hacer el parche de la accesibilidad a un servicio ya existente, que si no hay más remedios se hace. Pero de verdad que si incorporáis la accesibilidad en esas fases de ideación y de creación, vais a repensar vuestros servicios, vais a repensar qué estáis ofreciendo y cómo lo hacéis, y estoy segurísima que eso lo va a enriquecer. Digo que estoy segurísima porque por la experiencia que tengo yo acompañando pues, a empresas o a entidades o a festivales o a cualquier entidad que confía en mí, cuando hacen ese clic y lo crean, esa vuelta, ¿no? de calcetín que le dan, pues acaba siendo mucho más enriquecedora que el producto original. ¿Vale? Aquí nos dice que se detallen las medidas para la accesibilidad de esos servicios públicos, ¿no? La actualización de la accesibilidad, porque seguramente habrá cosas que puedan perdurar en el tiempo, pero habrá otras pues que no, que las tenemos que ir actualizando, igual que actualizamos pues nuestro branding, nuestro storytelling, ¿no? Hacemos cada X esa revisión, pues con la accesibilidad lo mismo. Acreditación de la accesibilidad en contratos y notificaciones, ¿no? No solo habrá que hacer accesible lo que es la parte visible, ¿no? de la que es la experiencia de fuera, sino que lo que también queremos es que la accesibilidad entre dentro. ¿Por qué? Porque contando con la diversidad también haremos, ¿no? servicios mucho más accesibles. Entonces, si nosotros tenemos a personas trabajando en nuestra empresa, pues habrá que facilitarles el contrato, por ejemplo, de una manera comprensible, o habrá que facilitarles o adaptarles el sitio de trabajo para que lo puedan desarrollar con el mayor talento que puedan aportar. ¿Sí? Bueno, hay diferentes recomendaciones y luego bueno, pues simplemente es eso, ¿no? Pues ese compromiso como sociedad de crear un entorno mucho más inclusivo y accesible y pues obligando, ¿no? En este caso, aunque aquí pone destacando la importancia de la participación, pero sería, ¿no? como empujando a todos los sectores, ¿no? a conseguir este objetivo. Aquí os he puesto en la parte anterior, en la parte de servicios, os he puesto también una captura de lo que son la parte de alojamientos. ¿Vale? Los alojamientos, dependiendo de su capacidad de personas, pues tendrán unos plazos u otros. Tienen aquí de 1, 3 y 6 años, que es lo que comentaba antes. Y bueno, pues del primer año pues necesitamos acceso practicable y la cámara higiénica de uso público practicable. Este practicable ir recordándolo porque os voy a enseñar unas imágenes que no sé si nos va a dar la risa o el llanto, pero a veces dices, sí, sí, tenemos baño de personas con movilidad reducida, sí. ¿Y cómo lo tenemos? Pues tiene que ser practicable. El acceso a ese baño también tiene que ser practicable. Que a veces no, lo podemos ahí en un recoveco y no tiene razón de ser. Luego, ¿no? A 3 años, pues si tienen piscina, pues añadir también el acceso a la piscina. Y así vamos incrementando el número de medidas. ¿Vale? Entre 51 y 100 plazas, pues vemos que ¿no? los primeros requisitos del primer año son los mismos, pero luego ya pasamos a los 6 años y el número de habitaciones, por ejemplo, se reduce. En un caso es el 2% hasta 5 y en el otro caso es solo una habitación accesible. ¿Vale? De nuevo, volvería a recordar esa necesidad de que la habitación no sea el cuarto de las escobas que teníamos allí sin usar, que ahora
lo usamos de habitación adaptada, accesible, porque justo nos queda en la planta baja. O sea, en principio tendría que tener la misma cualificación, ¿no? Y las mismas consideraciones que cualquier otra habitación, pero pues con esos requisitos, ¿no? Para que una persona con movilidad reducida, usuaria o no de silla de ruedas, pueda usarla de manera cómoda. También, y esto puede parecer como muy lógico, pero no me lo he encontrado demasiado, es que la habitación adaptada tiene que tener el mismo precio que cualquier otra habitación de su categoría. ¿Qué pasa? Que hay veces que me encuentro alojamientos que ponen la habitación en la parte de las suites porque tienen más espacio, por ejemplo, y la cobran a precio de suite. Eso no es, eso es discriminatorio directamente. Eso no es justo porque esa persona no se está llevando los servicios de una suite, sino que se está llevando los servicios de una habitación normal y corriente y está situada en un sitio X porque tú lo has considerado así, ¿vale? Esto ha sido durante muchos años así también, que solo hoteles de 4 y 5 estrellas disponían, ¿no? De plazas para personas con movilidad reducida, lo que pues era un poco fastidio, ¿no? Para el bolsillo, por lo que decíamos antes, ¿no? Esa barrera socioeconómica de decir, oye, yo a lo mejor me podría ir de viaje y hospedarme en un hotel de 3 estrellas o en un hostal, pero no me puedo permitir un hotel de 4 estrellas, ¿no? Entonces, intentar hacer las cosas con corazón y cabeza, si puede ser un poco de equilibrio entre ambas. Vale, sigo, si no hay preguntas, si no, luego recuperamos lo que sea que necesitéis. Vamos a la ley, ¿no? Salimos de Cataluña, vamos a la ley en España. Es una ley mucho más general, no hay tantos subapartados ni tanta hoja de ruta como en la de Cataluña, que además de la ley se proporcionó una guía de aplicación de la ley que va pues por diferentes sectores, ¿no? Que aplica a cada uno y también por la envergadura de cada uno de los establecimientos. Esta ley es mucho más general y establece pues eso, ¿no? Un marco legal común en todo el Estado español que incluye, ¿no? Pues qué se necesita para conseguir esa accesibilidad universal y ese diseño para todas las personas. También pensando un poquito, ¿no? De ir a los inicios y no tener que reparar lo que ya está hecho, sino que lo creamos desde cero. En esta ley os he marcado aquí, ¿no? Que dentro de todos los principios que hay, los que nos pueden afectar más pues son el de accesibilidad universal y el de diseño universal o para todas las personas. Luego tenemos una norma UNE, que no es una ley, ¿vale? Es una norma de recomendaciones, pero es sobre turismo, ¿vale? Es la 21902 de 2021 y aquí hay unas recomendaciones generales sobre servicios turísticos accesibles. Y aquí pues os dan una serie de indicaciones en los que, ¿no? En los que tenemos que asegurar la cadena de accesibilidad. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Decimos, vale, mi establecimiento, mi experiencia es accesible, pero ¿cómo se llega a esta experiencia? ¿Cómo se sale de esta experiencia? Eso también tiene que ser accesible porque si no, si todo está lleno de obstáculos hasta llegar a nuestra experiencia, pues no tiene demasiado sentido que vengan personas que necesitan accesibilidad porque no podrán acceder a nosotros, ¿no? No podrán llegar a ese servicio que han contratado y ahora especificaremos un poquito más toda esa cadena. ¿Qué más? Dentro de muy poquito, hoy es día 27, pues dentro de un mesecito se aprueba, o sea, entra en vigor la European Accessibility Act, que es una normativa europea en la que se cubren pues toda la accesibilidad de los servicios digitales. ¿Esto nos afecta? Sí, seguramente tenéis una página web, seguramente tenéis una comunicación online, seguramente tenéis un servicio de reserva, pues todo eso tiene que ser accesible dentro de un mes. Es decir, si dentro de un mes, si hacéis algún cambio dentro de un mes, ya tiene que ser con la accesibilidad puesta. Porque, bueno, pues no deja de ser una ley que también viene con opciones de sanción. Pero yo me pregunto, estoy con gente del sector turístico, de la economía social y solidaria. ¿La accesibilidad es el cumplimiento de la normativa o al final ya llevamos ese compromiso ético y social dentro y hay un micro abierto? No hay un micro abierto. Bueno, pensaba que querían contestar.
Entonces, ¿estáis aquí para cumplir la normativa o por vuestro compromiso ético y social? Si me queréis decir algo en el chat, creo que os podré leer. Hola, Elia. Hola, hola, Sí, sí, Adela, sí. dime. Bueno, en el sector turístic i en el sector també comercial. Jo parlo ja en economia social solidària, sobretot el que tenim, bueno, el compromís de la responsabilitat social, sobretot Ujú. a nivell d'empresa, no? Ja parlo jo des del servei i pel que fa doncs, això a nivell de comerç, no? Que és un dels principals motors quan parlem també de turisme, Ujú. doncs amb aquestes empreses, no? Que formen part del mapa, doncs que tot aquell que vingui, no? Ja sigui no vingut, turista, o sigui d'aquí, O sigue de aquí, o sigui exacto, local. Sí, sí. exactamente. Doncs és una part important amb el tema de l'accessibilitat, de les rampes, inclús a nivell d'aquí de la pròpia administració pública. Per exemple, aquí a l'oficina, que tenim tant la de turisme com la de promoció econòmica, si no estic jo ubicada físicament, doncs que el vianant o bueno, l'usuari, el ciutadà, pugui doncs, estar a peu pla del carrer i doncs això, no? Per facilitar precisament doncs, l'accessibilitat. Vull dir, Totalmente. és molt transversal, Elia, quan parlem d'accessibilitat, i és el que estàs comentant tu en tot moment. No és només una barrera física, no, sinó No. que no De hecho, sigui... las físicas, hablo en castellano, Adela? Ah, Porque sí. como esto va a quedar grabado, tú Ah, expresa sí. como quieras, Disculpa. pero yo te contesto en castellano. Exacto, o sea, lo que más vemos es lo físico y es como es lo que más vemos es lo que más arreglamos, pero lo que más impide, ¿no? El interactuar, el comunicarse, el entenderse, el ser ciudadano participante es al final la comunicación, ¿no? Y la comunicación se basa en ese acceso a la comunicación y en esa comprensión de la comunicación, de la comunicación. Total. Entonces, bueno, vamos picando piedra para conseguirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que al no ser tan evidente, no caemos. Hay muchas cosas que dicen, ah, esto también. Y dices, ostras, ¿no? Soy una persona súper comprometida y todavía hay cosas que, ah, es verdad, esto también, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos un poquito y iremos desgranando, ¿sí? Si no hay preguntas, sigo, pero digamos que lo hacemos desde ese compromiso ético y social y si queremos, lo podemos hacer también desde un punto de vista súper egoísta, porque si algún día yo necesito la accesibilidad, empiezo a trabajar ahora, porque así el día que yo lo necesite, lo voy a tener, porque es que es eso, por estadística, muchas de nosotras vamos a necesitar la accesibilidad un día u otro. Entonces, hacedlo desde el punto de vista que queráis, pero vamos a hacerlo. Sigo. Esa cadena que decíamos, ¿no? Accesibilidad en el sector turístico, me dijeron, venga, prepara una formación a ver qué puntos necesitan accesibilidad. Pues todos. Ya he empezado con el deseo de querer ir a algún sitio, de querer hacer algo, de querer romper con la rutina. Ese deseo ya me lleva a mí a algún sitio, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y lo intento planificar. Entonces, a partir de ahí, si yo ya tengo opciones accesibles, ya voy solo centrándome en esas opciones accesibles. Por lo tanto, la cadena empieza desde el momento en que alguien piensa en que nosotros podemos ser ese destino, ese plan, ese restaurante para celebrar, ese lo que sea, ¿sí? Cuando nosotros entramos en el top of mind, que dicen, ¿no? Los expertos en marketing y negocios, si somos accesibles, estaremos, ¿no? Y ellos necesitan accesibilidad, estaremos en los puestos más altos. También por valores. Al final, ¿no? Muchas veces tenemos en nuestras páginas web una serie de misión, valores, ¿no? Visión. Esto queda muy bien puesto, pero queda mucho mejor cuando los llevamos a cabo, ¿no? Cuando lo hacemos, lo practicamos de verdad. Porque sí que es verdad que ahora pues también estamos un poquito de moda y ahora todo es accesible y todo el mundo hace cosas, pero ¿de qué manera, no? Y lo vamos a ver también. Deseo ir a un sitio, planifico ir a ese sitio, entonces normalmente tengo que hacer una reserva, ¿no? A lo mejor un contacto previo porque oye, tengo una pregunta. Pues, ¿cómo son esas formas de contacto? ¿Pongo un mail y ya? ¿Son fáciles de encontrar dentro de mi web?
antes que eso incluso, mi web es fácil de encontrar en los resultados de Google, es decir, queda claramente que ese nombre corresponde a mi empresa, a mi experiencia, a mi alojamiento. Dentro de mi web, ahora sí. Es fácil de navegar, es fácil de encontrar el contacto. Tengo opciones de contacto alternativa porque a lo mejor, bueno, ahora está muy de moda poner un WhatsApp, pero yo me imagino a mi abuela y no la veo consiguiéndolo, ¿no? Y es una persona que se mueve mucho, que le gusta mucho viajar, que tiene poder adquisitivo, ¿no? Todo eso que decíamos, pero es tecnológicamente, pues, menos espabilada que podría ser, pues, yo, por ejemplo. Am, Le ofrecemos, ¿no? Hay generaciones que son mucho más de reservar por teléfono. Ahora todo es un formulario online. Pues ya nos estamos cerrando, ¿no? Y esto no solo sirve para las personas más mayores, ¿no? Para esa brecha digital que hay, ¿no? Entre una generación y otra. También puede servir de que si mi web no es accesible, por ejemplo, para una persona con una discapacidad visual que se mueva por teclado, pues la opción de poder llamar a un teléfono y comunicarse con una persona le facilita mucho el trabajo de hacer esa reserva. Y le está dando autonomía también, que es otro pilar fundamental. ¿No? Porque dices, bueno, esa persona si no viene sola, pues si ella no puede, que lo haga otro, ya. Pero es que debemos, ¿no? Dentro de ese derecho fundamental de las personas con discapacidad también existe la independencia y la autonomía, de que puedan hacer las cosas por sí mismas, de no tener que estar siempre pidiendo ayuda, ¿no? Imaginaos cómo os sentiríais que cada paso que tengáis que dar delante del ordenador, que nos pasamos el día, tengáis que pedir ayuda a una persona que viva con vosotros. Eso sería, ¿no? Ralentizar el proceso, molestar a esa persona, ¿no? Tenerla todo el día pues involucrada contigo. Pues no, les damos ese también plus de autonomía. Después de la reserva yo me tengo que mover, ¿no? Y llegar hacia donde está la experiencia que he reservado. ¿Cómo es ese itinerario? Desde que yo salgo de mi casa hasta que llego, ¿cómo son los transportes públicos? ¿Cómo se llega en transporte privado? ¿Cómo es el camino? ¿Está bien identificado la señalética? ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor si no está muy bien identificado y estoy en un lugar remoto, me puedo plantear el poner, ¿no? Carteles para la gente que vaya llegando y tenga constancia de hacia dónde va. ¿Que hay transporte público? Imaginaros que estáis en una ciudad y hay transporte público y hay una línea que es accesible y la otra que es inaccesible. Pues ostras, si ya sabemos esto, en el mail de confirmación de la reserva ya podemos añadir este tipo de información de COMS arriba, ¿no? Muchas veces nos ponen cómo llegar, cómo se llega. Pues mira, la línea 1 con parada de metro accesible en tal parada, que a lo mejor es una parada antes. Si tú me estás anticipando esto, yo ya sé que puedo ir hasta tal parada y luego tengo que andar 10 minutos en vez de 3. Pero ya me estás facilitando esta información y yo ya estaré contenta porque no bajaré en la parada que se supone que me manda Google Maps, ahí no va a haber ascensor, no voy a poder, voy a tener que cambiar de andén, volver una parada hacia atrás y subir, ¿no? Entonces, ahí ya empieza como una frustración y la experiencia empieza con mal pie. Por lo tanto, deseo y planificación, que ahí también entra la parte de comunicación, de comunicar bien, de que encuentren la web, etcétera, etcétera. Luego la reserva y la llegada hasta la experiencia. Todo esto es antes. Ahora vamos al durante, el disfrute de la experiencia en sí. La experiencia tiene que ser accesible para que yo la pueda disfrutar, para que la puedan disfrutar la gran mayoría de personas, ¿no? Entonces ahí sí que esto es nuestra responsabilidad. Lo de antes, bueno, la planificación, ahí la comunicación web, ahí sí que tenemos responsabilidad. En lo de los transportes públicos que hemos dicho o el transporte privado, pero el itinerario, ahí no tenemos una responsabilidad directa, no podemos accionar para cambiar cosas, pero sí que podemos facilitar información para que esas cosas ya se anticipen y se hagan de la manera más fluida posible. En el disfrute de la experiencia, ahí sí que somos 100% responsables de lo que pasa, de lo que pase en materia de accesibilidad. Ahí somos los que decidimos cómo implementamos la accesibilidad a lo que estamos ofreciendo. Si lo hacemos, pues eso, como he dicho antes, con horarios restrictivos, si lo queremos abrir a todo el mundo a cualquier hora, es decir, que no se tenga que, si yo puedo ir a un sitio sin tener que anticiparlo, pues que si nos, yo qué sé, estoy con una colla, ¿no? Con un grupito de amigos y se nos antoja ir a no sé qué sitio, que no tengamos que estar pendiente de, no, pero es que fulanito va en silla de ruedas o menganita pues tiene baja visión. Pues ya no podemos ir, ¿no?
pues si puede ir todo el mundo, pues que se sepa que espera. Tenemos el después y ocasiones futuras. El después es, pues normalmente después de una experiencia, pues o o mandáis algún tipo de newsletter. Todo esto también tiene que continuar siendo accesible porque forma parte de la experiencia. Aunque sea el después, no deja de ser parte de la experiencia, parte de vuestra comunicación de marca. Entonces, va un poco ligado, la accesibilidad de la experiencia con el constructo de marca con valores, que es la economía social y solidaria. Esto es lo que se llama la cadena de accesibilidad, que me he avanzado antes, porque ya os he dicho que yo hago las presentaciones y luego me las salto. Y entonces, lo que os decía, ¿no? Comunicación y publicidad para causar ese deseo, esto tiene que ser accesible. Muchas veces me contratan a mí diciéndome, mira, hemos implementado que si intérprete de lengua de signos, que si subtitulación, que si audiodescripción y acompañamiento personalizado y no ha venido nadie y estamos súper enfadadas. Y es que la accesibilidad no sirve de nada, ¿no? Esa frustración de he invertido un tiempo y un dinero de mi negocio para hacer algo accesible y no estoy obteniendo la respuesta que yo quiero, porque no está viniendo ese público objetivo que siempre pienso que son las personas con discapacidad, ¿vale? Mi primera pregunta siempre es, ¿lo has anunciado? Sí. ¿Lo has anunciado de manera accesible? Ah, vale. Entonces, si yo quiero atraer a un público, por ejemplo, personas con ceguera, pero no les estoy haciendo la comunicación accesible para que les llegue, es muy difícil de que estas personas se sientan interpeladas y vengan. Entonces, o que no, si yo lo estoy anunciando, una cosa es que yo, digamos, focalice en mi foco de comunicación, pero si yo pongo un anuncio en Internet o pongo mi web en Internet, pero si mi web no es accesible, esas personas ya no entrarán en mi web a consultar nada. Por lo tanto, ya las estoy dejando fuera, ¿sí? Comunicación, publicidad. A veces también me dicen, no, si hemos puesto toda la calle principal llena de banderolas, ¿no? De banderines en las farolas, en grande, súper que se ven mucho. Ya, todo el mundo ha entendido lo que ponía en esos, ¿no? En esos banderines, porque a veces hay una imagen muy impactante y la letra es muy chiquitita. O a veces hay un título o unos claims de marketing que no se entienden demasiado o que están en idiomas extranjeros para ser, ¿no? Más catchy. Y hay personas que no comprenden lo que dice ese cartel. O a veces hay carteles que cumplen, ¿no? Pues con lo que digo ahora, ¿no? Pues se entiende perfectamente qué es, qué se está anunciando, es totalmente visible, pero luego la fecha y el lugar está allí chiquitito en segundo plano. Pues a lo mejor me interesa mucho ir, pero ya no sé dónde es, por lo tanto ya no voy, ¿no? Hay que tener, pues, lo que decíamos ahora con la compañera, pues una visión 360 de todo lo que puede, ¿no? Ese cartel que yo he creado, cómo se puede interpretar dentro de la diversidad. Y a partir de ahí ir retocando hasta que sea lo más comprensible, ¿no? Lo más visible posible. La central de reservas, lo mismo que os he dicho, ¿no? Pues normalmente lo que tenemos es un buscador con un calendario y dale a buscar y opciones, ¿no? Pues hay disponibilidad, no hay disponibilidad, los precios, etcétera. A veces estos buscadores ya no son accesibles de nacimiento, algunos sí, pero algunos otros son más recargados y no son accesibles, por lo tanto la gente no puede buscar. Opciones de contacto, pues lo que he dicho, dar opciones, ¿sí? Podemos dar una opción que se puede, ¿no? Si solo damos un teléfono al que se puede llamar, mi abuela que la mencionaba antes estará muy contenta, pero una persona, por ejemplo, con sordera, pues le va a ser muy difícil comunicarse solo por teléfono. Pues dar la opción de por escrito y oral, ¿no? Como poco. El cómo llegar, que sea accesible, la anticipación. Luego, durante, valga la redundancia, necesitamos que la infraestructura sea accesible y la experiencia sea accesible, que eso, antes solo he dicho la experiencia, pero la infraestructura también, porque si yo tengo 4 escalones para llegar a un sitio, pero lo que hay dentro del sitio es accesible, es como raro, ¿no? Entonces tenemos que montar toda la infraestructura de manera accesible. A veces pasa. Una vez una persona me comentaba, mira, es que yo tengo un sallé, que ahora no me sale en castellano, donde se guardan los vinos y se fermentan y se maduran.
Pues dice, ¿y es bajo tierra? Claro, es que allí, dice, son unas escaleras súper antiguas, súper estrechas y no hay sitio por ningún lado para poner un ascensor, ni una rampa, ni una plataforma elevadora. Es imposible. Entonces dice, es que me sabe mal, porque a veces vienen personas en silla de ruedas y es que no las podemos bajar, porque tampoco puedes decir, pues te cojo en brazos, ¿no? O sea, ¿cómo ofreces esa experiencia? Pues habrá sitios en que es verdad, ¿no? O las visitas a unas cuevas o unas minas hay sitios muy difíciles, muy difíciles, ¿no? De cambiar su estructura. Luego hay sitios también que tienen, pues, están protegidas por patrimonio y tampoco se pueden tocar. Entonces, sí que es verdad que hay esos casos en los que la infraestructura no nos permite ser accesibles, entonces lo que tenemos que hacer es crear una experiencia ad hoc para que sea una experiencia nueva y puedan acceder al contenido, ¿no? que accederían las otras personas. Y luego tenemos eso, el seguimiento, las newsletters, las reseñas que hemos dicho antes, ¿vale? Dentro de la infraestructura, recupero lo que estábamos diciendo, pues necesitamos que los accesos sean accesibles, que haya lavabos, ¿no? Pues practicables que hemos dicho antes y para personas con movilidad reducida, que la movilidad interna dentro del edificio en el que estemos, por ejemplo, también sea accesible a nivel horizontal y a nivel vertical, es decir, si yo tengo que subir al piso de arriba, tiene que haber un ascensor y si tengo que desplazarme horizontalmente dentro del mismo piso, pues necesito que haya pues, unas medidas de pasillo y de puerta mínimas para yo poder moverme en silla de ruedas si lo necesito. Que la señalética sea inclusiva también, que esté todo indicado, que pueda moverme y pueda entender hacia dónde voy y en dónde estoy en cada momento. Eso también es muy importante, que a veces solo indicamos, ¿no? Para ir a la piscina, para allá, pero ¿dónde estoy ahora? Pues a veces hay gente que necesita hacer ese recorrido mental para luego saber volver. La naturaleza de la experiencia, rutas de entornos accesibles, como hemos dicho, y luego la comunicación. La comunicación, no solo la pre, ¿no? La del antes, que hemos dicho la publicidad, sino también la comunicación durante, ¿no? En el sitio cuando vienen a vivir la experiencia. Pues eso tiene que ser desde mostradores accesibles, que ahora veremos alguno, personal de atención y servicios que tengan, ¿no? En cuenta pues, la diversidad, que estén sensibilizados, que sepan cómo actuar delante de las necesidades de las distintas personas, que haya ascensores, o sea, no que haya ascensores, sino que dentro de los ascensores haya la posibilidad de comunicación alternativa. Imaginaros que yo soy una persona sorda asignante y me quedo encerrada en un ascensor yo sola. Ya le puedo dar a la campanilla y que me hable alguien por el altavoz, porque si yo no oigo nada, entonces aquí tendría que ver el sistema alternativo que sería en videollamada, por ejemplo, ¿no? Los sistemas de información con alternativas igualmente, pues si yo anuncio algo siempre por megafonía, pues ya estoy dejando a las personas con una sordera profunda fuera. Si solo lo anuncio a través de pantallas y no lo anuncio de manera oral, pues ya estoy dejando fuera a las personas que no ven. ¿Sí? Los avisos de emergencia suelen ser alarmas sonoras, pues lo mismo tener, ¿no? El aviso visual, el itinerario de evacuación, esto es como muy de cajón, ¿no? De si hay una emergencia todo el mundo sale por aquí y está todo muy bien indicado, pero a veces me he encontrado itinerarios de evacuación que son imposibles, o sea, ya directamente iba a decir pero no, imposibles para todas las personas. Pues todo eso también forma parte de la comunicación accesible. Lo que os decía de los baños practicables. Estas son fotos reales que he tomado yo. Entonces, tenemos 2 baños para personas que van en silla de ruedas, con sus barandillas, ¿no? Y su espacio de transferencia, porque realmente el espacio hay. Pero en uno de ellos, el espacio está ocupadísimo por bebidas, trozos de parquet de la reforma que hicieron y que no acabaron de poner, una mesa tipo camping de estas plegadas, la fregona, o sea, vemos aquí y tenemos el botiquín también ahí arriba, por si alguien lo necesita. Claro, yo cuando abrí, o sea, de hecho, el cartelito, o sea, la pegatina, la señalética de lavabo accesible estaba tapada por un papel impreso en letra Comic Sans, me acuerdo perfectamente, que ponía magatzem, almacén.
Y yo ya cuando vi eso, yo pensé, no me lo puedo creer. Cerrado con llave, en un sitio público, que esto de cerrar con llave también me han dado a veces su explicación y la puedo hasta comprar porque hay gente pues que va a hacer cosas indebidas y como va con llave, pues bueno, tienen su rato de intimidad y nadie les molesta, cosa que no tendríamos que tomar conciencia de que eso no lo podemos usar si no lo necesitamos. Am, pero claro, cuando abrieron y vi todo esto, claro, es que no viene nadie. La respuesta fue, es que viene muy poca gente, casi nunca viene nadie. Ya, pero es que si viene un día una persona con una emergencia, esto y nada es lo mismo. Entonces, bueno, ¿no? Es tener esa conciencia de decir, no, esto tiene que estar a punto para cuando alguien lo necesite, como el que tenemos en el otro lado. Y evidentemente mantenimiento tiene que estar bien mantenido para que las personas lo puedan usar sin ningún peligro, ¿vale? Lo de los mostradores que os decía también. Vemos dos mostradores accesibles, vemos una, ¿no? Una mesita más bajita y otro mostrador más alto, ¿vale? ¿Veis alguna diferencia entre una y otra? Así que me podáis comentar qué os parezca. Pues que está lleno de cosas, está ocupado el mostrador por Exacto. folletos, plantas. Está ocupando, ¿no? Está decorado, no es un mostrador funcional, sino que es un mostrador que lo han puesto ahí y parece que, ¿no? Pues ponemos los periódicos, que no son ni folletos relacionados con él. Pues claro, aquí no nos está haciendo la función que necesitaríamos. Pues si viene alguien y le tenemos que enseñar en la hoja de reserva o poner el datáfono o lo que sea, tendremos que retirar una cosa para poder atenderle, ¿no? Entonces es como, mira, ¿no? Están usando mi espacio para otros fines que no son. Accesibilidad, ahora hemos visto, ¿no? Accesibilidad que dice, sí, cumplo con la accesibilidad, pero no la estoy usando de manera adecuada. Hay otro tipo de accesibilidad que sí, que, o sea, no todo se hace mal, ¿eh? Pero este tipo de accesibilidad ya nos vamos más a la, ¿no? No tanto a la física, sino más a la comunicación. ¿Qué podríamos tener? Pues podríamos tener información en relieve, por ejemplo, ¿no? El mapa de la ciudad o el mapa del metro, que esto es muy costoso. ¿Vale? Es mucho dinero, pero siempre digo que hay alternativas manuales. Si os gusta hacer manualidades, pues son cosas que se pueden hacer. Yo he llegado a hacer mapas táctiles con bolígrafos 3D. Un bolígrafo 3D que se lo trajeron los reyes a mi niña. Entonces, a veces, ¿no? Dentro del presupuesto que tengamos, quizás no nos llega a nivel de dinero, pero podemos pensar en alternativas que puedan ser igual de funcionales y que no nos cuesten tantísimo dinero, ¿no? Pues eso, sería tener material en braille o material en relieve. Sí que es verdad que cada vez más hay, bueno, pues la tecnología nos ayuda y quizá dices, ostras, pues imprimir en braille es mucho dinero, pues puedo tener una versión en un QR y la información esa que ofrezco en papel a todo el mundo, cosa que también se hace cada vez menos, pero en según qué targets, ¿no? Por ejemplo, en gente mayor que decíamos antes, pues son más de papel, pues tener esa información digitalizada para que las personas, digitalizada y accesible, que no siempre es una foto, ¿no? De lo que se está viendo en papel, una foto no es accesible. Por lo tanto, tenemos que transformar esa información física o analógica en una información digital accesible. En materia de comunicación también tenemos la parte oral, ¿no? La parte de las personas que no oyen bien. Pues en los mostradores podemos tener este tipo de bucle. Es un bucle magnético de sobremesa que se llama, que bueno, pues cubre un radio mucho menor que el bucle magnético de sala. Para quien no lo sepa, el bucle magnético es una instalación que se hace y que a través de ondas lo que hace la tecnología asistiva, que es el audífono o el implante coclear, es conectarse directamente con lo que sale del micrófono, por ejemplo, en un teatro o en una sala de conferencias. ¿Vale? En este caso, el bucle magnético cubre la parte de recepción con la persona que está hablando y elimina todos los ruidos externos, por lo tanto la comunicación es mucho más fluida y mucho más comprensible para la persona usuaria de tecnología auditiva. Lo que tenemos aquí es una emisora que esto nos sirve, por ejemplo, para visitas guiadas, ¿sí?
Es una emisora FM que yo me cuelgo el micro y luego las personas usuarias de tecnología auditiva llevan su petaca y me oyen pues a más volumen, ¿no? Y lo mismo que el bucle. Se concentra solo la voz. Intentamos evitar pues, ruidos externos que bueno, que nos impidan comprender lo que se está contando. ¿No? Al final tenemos la parte de tecnología, pero por ejemplo, imaginaros que yo no tengo un bucle magnético portátil en una recepción. Si no tenemos esto, en vez de enfadarnos, de ponernos nerviosas, lo de toda la vida, un papel y un bolígrafo para asegurarnos que esa persona ha entendido lo que le estamos diciendo, ¿sí? Darle la información por escrito. O sea, que siempre hay, ¿no? La opción de hacer una inversión y que la tenemos que hacer, ¿eh? Pero tenemos ese tiempo. Pero si queremos empezar a accionar, no hace falta haber tenido, ¿no? ese tiempo para ahorrar para luego accionar, sino que podemos ya ir pensando en todas las alternativas que tenemos a nuestra disposición ahora, ya y gratis, para poder facilitar la comunicación con otras personas. Luego también tenemos lo que decía antes, ¿no? Que ahora nos animamos a hacer accesibilidad, pero cuidado cuando nos animemos, que no nos embalemos y digamos cosas que no son. Esto lo encontré ayer y me pensé, lo tienes que poner, ¿no? Ponía, presentamos el plan de mejoras en accesibilidad de lo que sea, lo he borrado, y dice, con subtítulos en lengua de signos catalana. Tenemos al intérprete, pero de momento yo aquí no veo subtítulos en la pantalla. Quizás había una pantalla adicional con subtítulos en directo, ¿sí? Pero subtítulos en lengua de signos catalana no son. Esto es para remarcar y recalcar la importancia de anunciar nuestras medidas de accesibilidad. Y ahora veremos luego una pequeña actividad en la que si no lo anunciamos no se sabe, ¿sí? Pero que si lo anunciamos, que estemos seguras de estar anunciando lo que se corresponde, que a veces, ¿no? Que lo hacemos todo, lo ponemos todo junto y no se entiende, ¿no? Si esto lo hago yo en un panfleto, digo, ostras, ¿qué habrá? ¿Habrá intérprete para mí que sois persona sorda asignante o habrá subtítulos? ¿No? Porque si soy una persona sorda que no habla lengua de signos y solo hay interpretación en lengua de signos, no hace falta ni que vaya, porque no me voy a enterar de nada, ¿no? Y va a ser mucho más frustrante la experiencia de haberme desplazado, de haber pagado la entrada si es que se pagaba, ¿no? Y no obtener ese servicio que parecía que anunciaban. Entonces, hablemos también con propiedad y anunciemos las medidas que estemos haciendo. Y todo esto nos lleva a repensar, ¿no? Estos servicios que os decía de ¿queremos solo que nos visiten o queremos que vivan esa experiencia? Que por eso la hemos creado, ¿no? Cuando tenemos esa necesidad de montar algo, es porque necesitamos compartir eso que tanto nos gusta o eso que tanto vivimos con pasión nosotras. Si yo no lo hago del todo 360 para todo el mundo, pues habrá mucha gente que solo lo visite superficialmente, ¿no? Y bueno, lo que os decía, lo hacemos por compromiso social y ético, lo hacemos por egoísmo o lo hacemos también porque queremos que nuestro servicio llegue a todo el mundo de la manera que nosotros lo hemos pensado y de la manera que nosotros lo vivimos. Entonces, la accesibilidad física, la cognitiva y la sensorial tiene que estar en el antes, ¿no? En ese deseo, en esa planificación, en el voy a ver qué encuentro, lo encuentro porque lo han anunciado de manera accesible, voy a contactarles porque tengo una duda, tengo opciones de contacto, voy a hacer la reserva porque quiero visitarlo, no me lo quiero perder, tengo opciones de hacer reserva alternativas o accesibles de lo que sea que es. Tengo la información de cómo llegar ahí, el itinerario es o no es accesible, pero yo tengo rutas alternativas para llegar con comodidad y feliz a la experiencia, porque si ya llego frustrada, ya todo va a ir de mal en peor. Durante, ¿es la experiencia accesible? Está pensada para la mayoría de los públicos, para no decir todos. Tengo opciones, ¿sí? De escoger horario o me obligan a ir tal día, tal hora. ¿No? Esto de me obligan es totalmente cierto. Hay muchos teatros, por ejemplo, ¿no? Una obra súper famosa que lleva muchísimo tiempo en cartelera y hacen funciones, no sé, vamos a poner viernes, jueves y viernes. Viernes, sábado y domingo. Pues la función accesible es un jueves a las 7 de la tarde, que dices, a ver,
¿Por qué no puedo venir un viernes, ¿no? Lo ideal sería pues que cualquier día hubiera la opción de tener accesibilidad y no tener que escoger ese día justo que tengo la, yo qué sé, cita médica programada de lo que sea, que ya me pasa esa oportunidad de ver esa obra en exclusiva, ¿no? Porque es como muy exclusivo todo. Intentemos buscar la manera que se puede, de ofrecer, de decir, pues mira, hoy nos apetece ir al teatro, bueno, hoy es martes, pero este viernes, pues venga, este viernes, porque sé que cada viernes habrá. Esto esperemos que con el CODI, al menos en Cataluña, acabe llegando. La accesibilidad física, pues tiene que ver con los espacios, los entornos naturales, los edificios, el transporte y los alojamientos, esto ya lo hemos visto. Y cuando hablamos de accesibilidad física, quizás solo pensábamos en esta persona de aquí, ¿no? Pero yo os he querido ejemplificar de que todas estas personas pueden necesitar la accesibilidad física, ¿vale? Tenemos algunas muy visibles y algunas muy invisibles. Estas dos personas, por ejemplo, ¿no? Este hombre y esta mujer que pasean un perro, pueden tener una discapacidad física que se derive, por ejemplo, de alguna afectación orgánica. Puede haber alguna cardiopatía, imaginaros, ¿no? Que haga que esta persona pues, no se pueda mantener en pie demasiado rato. Pues pensemos, ¿no? En nuestro servicio, en nuestro establecimiento, en nuestra experiencia, hay áreas de descanso para si alguien no puede estar de pie mucho rato o no puede andar mucho rato, pues tenga la opción de descansar. Sí, he dicho una cardiopatía, como podría ser cualquier afectación orgánica, o puede ser también una afectación, ah, no me sale la palabra, pero de movilidad, es decir, que este señor, por ejemplo, le hayan operado de la rodilla. Dos, pues también podría ser, ¿no? Que necesite, pues, no andar mucho rato y tener áreas de descanso. No es lo, ¿no? Aquí tenemos una chica que va con muletas. Y aquí tenemos a un chico que a lo mejor lo conocéis porque es una persona con reconocimiento público, ¿no? Que quizás podríamos decir, hombre, de movilidad igual ya, pero esta muchacha lleva pues unos artilugios que a lo mejor tiene que dejar en algún lado. Quizás no se puede sentar. Entonces tendré que prever también que puede venir dependiendo de la experiencia, ¿eh? Si es una experiencia de subir una montaña, quizás no venga este target, ¿eh? Entendedme que yo también estoy haciendo la presentación para la mayoría de perfiles que tenemos, pero habrá que pensar, habrá que ver las diferencias, ¿sí? Igual que estas tres personas, las tres van en silla de ruedas, pero fijaros, ¿no? Esta persona es totalmente autónoma, esta persona no lleva ya una silla eléctrica porque seguramente ya no hay movilidad en los brazos, pero es que esta persona, además de no tener movilidad, seguramente aquí también habrá pues barreras de comunicación, por lo que no solo tengo que pensar en algo físico, sino que tengo que ir un poquito más allá. La accesibilidad cognitiva, y esto me hizo mucha ilusión, esta foto la encontré ayer y la puse porque a veces es tan fácil hacerlo fácil y bien. La accesibilidad cognitiva para todas las personas que tengan dificultades de comprensión, que no significa solo que les es difícil leer o que les es difícil entender, puede ser personas que necesiten también una anticipación, puede ser, por ejemplo, personas con TEA, ¿no? Pues este autobús, que es una línea infantil, es una línea escolar, perdón, pues tiene los pictos de qué va a pasar, anticípate, subes, se cierran las puertas, ¿sí? O sea, es brutal. O sea, es tan fácil, esto lo pones en la puerta, lo pones en la parada y ya puedes hacer ese trabajo, ¿no? De ir anticipando y de ver que todo está bien, ¿no? Estoy esperando, llega el bus, me subo, que se cierran y luego bajo. La señalización clara, sobre todo, y visible. El lenguaje claro y la lectura fácil, ¿sí? Lenguaje claro, pues es esa manera de decir, ¿no? Más llanamente lo que nos es complicado y han salido antes temas de administración, pues sería un claro ejemplo, ¿no? Que a veces te llega una carta de la administración y no sabes qué tienes que hacer. Pues si estuviera explicado en un lenguaje más llano, pues seguramente no habría esas dudas. La lectura fácil es un método distinto al lenguaje claro, que ya tiene una estructura, ¿no? También mucho más corta, mucho más espaciada, se describen, ¿no? Se definen las palabras más difíciles.
digamos que ya tiene una estructura mucho más fijada, se identifica con este picto y la lectura fácil tiene que ser validada por un equipo validador que incluye personas con discapacidad. Es decir, si alguna vez o encargáis algún servicio de lectura fácil, y eso dejadme que lo recalque mucho, porque a veces hay gente que ofrece lectura fácil y te lo hago yo y ya está. No, es yo, por ejemplo, podría ofrecer este servicio como lingüista que soy, pero siempre tengo que, como lingüista, que me he formado en accesibilidad, yo redacto el texto, ¿no? Adapto el texto original en lectura fácil, pero siempre hay un equipo validador que está formado por 5 o 6 personas con discapacidad intelectual y una persona que dinamiza ese grupo para cerciorarse de que esa adaptación funciona, de que esa adaptación llega a ser comprensible para diferentes grados de dificultad de comprensión. ¿Vale? O sea, siempre se tiene que entregar con el informe del equipo validador. Luego tenemos los pictogramas, ¿sí? Que nos pueden ayudar, aunque se recomienda que los pictogramas también se acompañen de un pequeño texto explicativo, como podría ser un título, ¿no? Como vemos aquí, el pictograma, con la pequeña explicación debajo. Y luego ofrecer asistencia, ¿no? Tener personal formado que pueda, en el caso de que sea necesario, tampoco ofrecer asistencia al primer momento que llegan o que los vemos, sino de que si en caso de que necesiten y lo soliciten, pues haya personal formado para ofrecer esta asistencia. ¿Vale? Lo mismo que os decía antes de diferentes ¿no? perfiles de personas que usaban silla de ruedas, pues aquí tenemos diferentes perfiles de personas que pueden pues, tener dificultades de comprensión. ¿Sí? Y algunas son más identificables que otras, entonces nosotros lo ponemos a disposición de todo el mundo y quien lo necesite que lo use y ya está, sin tener que dar explicaciones, a veces también, ¿no? Ya ofrecerlo de entrada, porque si lo tienen que pedir, muchas veces las personas ya no lo piden, ¿no? De hecho, yo tengo una persona muy cercana con una discapacidad física orgánica, lo que os decía antes, ¿no? Es una cardiopatía y el otro día quería comprarse entradas para ir a un concierto en principio de estos tranquilos, o sea, no un concierto de Bruce Springsteen a bailar y a saltar, pero no vio nada de que hubiera zona para sentarse. Y yo le dije, hombre, pues llama y lo preguntas, porque si lo necesitas, te lo van a poner. O sea, en ningún momento nadie te va a decir, no te ponemos una silla para que no vengas. Pero ya el hecho de coger el teléfono, llamar, dar las explicaciones, ¿no? No todo el mundo pues lo tiene igualmente integrado o lo tiene, ¿no? O lo lleva de la misma manera como para estar todo el rato solicitándolo. Si esta persona hubiera tenido, ¿no? Si este concierto a la hora de comprar entradas hubiera tenido una zona reservada para sentarse o lo que, ¿no? Para personas con movilidad reducida, lo que sea, ya tendría las entradas. Entonces es un poco también pensar en eso, ¿no? De que no todo se tiene que estar pedir. Si tuviéramos que estar nosotras, ¿no? Pidiendo todo el rato todo lo que necesitamos, sería muy cansado. Sigo oyendo voces. Entonces, la accesibilidad sensorial, ya el último grupo, ¿sí? Necesitamos señalizar e informar por doble canal, lo que decía antes de las pantallas o los avisos por megafonía. También la comunicación interpersonal entre las personas, ¿no? Pues si hay personas que usan lengua de signos y nosotras no la usamos, pues vamos a facilitar esa comunicación. Vamos a facilitar que nos puedan leer los labios con una buena iluminación, sin tocarnos demasiado, ¿no? Sin movernos al hablar, sino centradas en que esa comunicación funcione. La tecnología de asistencia que os he mostrado en las imágenes de antes, materiales táctiles, ¿no? Como este plano del metro o imaginaros, pues tenemos un museo, pues en los museos cada vez hay más maquetas, ¿no? O más reproducciones táctiles de los materiales y todo esto facilita, ¿no? Pues que accedan al contenido y que disfruten de la experiencia. En temas de accesibilidad sensorial, pues si vamos a la visual, tenemos aquí diferentes perfiles. Tenemos un perfil de persona con baja visión, tenemos un perfil de persona con ceguera que se acompaña de perro guía y luego tenemos este perfil que digamos es el más complejo, que es un perfil con sordoceguera, es decir, una persona que tiene pérdida visual y pérdida auditiva. Pérdida visual y pérdida auditiva que puede ser muy elevada de ambos sentidos, y es el porcentaje menor, o puede ser una pérdida, este caso por ejemplo es una pérdida visual total
y pérdida auditiva moderada, ¿no? Entonces, pues usa implante coclear, pero no se ayuda del bastón porque no ve. Y podría ser al revés, ¿no? Una pérdida auditiva total y restos visuales, por ejemplo. Y aquí os he puesto esto porque en las últimas formaciones que lo puse fue como muy revelador y digo, pues ahora lo tendré que poner en todas las formaciones que haga. Y es que el color del bastón nos da información a las personas que vemos a esa persona con el bastón. Bastón blanco es ceguera total, bastón blanco y rojo es sordo-ceguera y bastón verde es baja visión, es decir, persona con restos visuales. Yo sí que es verdad que bastón verde no he visto nunca. Las personas con baja visión normalmente las he visto con un pin en la solapa en los que pone tengo baja visión, ¿vale? Que se identifican por si no te ven o por si no están en el metro o lo que sea. Luego esto también es un poco de ejemplo, ¿no? De cómo puede verse la vida con pérdida visual, porque a veces pensamos que tienen restos visuales y que ya está. Pues puede ser, ¿no? Pues bastante limitante en algunos casos la información, como hemos visto también en la parte de la normativa. Y luego ya, para acabar, la accesibilidad sensorial auditiva, tenemos estos dos perfiles, ¿no? Las personas que usan la lengua oral, como he dicho, y usan tecnología asistiva, y las personas que usan lengua de signos. Entonces, ahora quería hacer una pequeña actividad, y es que vayáis a esta web que os voy a poner por el chat. A ver, os voy a pasar un link por el chat y muy rápidamente decidme a cuál de estos alojamientos podríais ir. Si una bodega, gracias Sergio, no me salía antes el Salle. Decidme a cuáles de estos alojamientos podríais ir si fuerais con un grupo de amigos y amigas de capacidades diversas. Os escucho, ¿eh? Si alguien quiere abrir micro o quiere ir haciendo una reflexión en voz alta. A ver, hola, 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 ¿qué tal? Sergio. Mira, no estoy seguro porque tampoco he visto todos los detalles, pero al ver construcciones históricas, en plan masías en entornos rurales, imagino que cuando se han hecho no ha tenido en cuenta todo lo que nos ha ido contando de barreras arquitectónicas que las tendrán todas. Seguramente que no, porque no es lo que decimos, se construyeron en un momento en el que eso ni se pensaba. Pero yo me refería, yo hice la búsqueda de casas rurales adaptadas a personas en situación de discapacidad en Barcelona. Entonces, ¿cuántas de ellas en la descripción anuncian que son accesibles? Claro, yo efectivamente no he visto ese detalle. De Ninguna, entrada, exacto, ninguna dice ninguna. Que chus, debería de ponerlo, ¿no? Alojamiento, tal y acceso. claro, porque si no, lo primero que pensamos es lo que ha dicho Sergio, de decir, bueno, sí, me dice que es accesible, pero yo cómo llego ahí. Sí, soy usuaria de silla de ruedas, ¿no? Entonces, era un poco para poner sobre la mesa, así de manera rápida, ya he pedido a Edni que la próxima sea presencial, de formación, que así podemos jugar más, pero así online era como ya puedes haber hecho toda la reforma que tú quieras. A lo mejor esta masía que decía Sergio tiene una super habitación, súper bien adaptada, con el parking, ¿no? De PMR justo en la entrada, con una rampa, asfaltado o no, con rayolas. Y a lo mejor lo tiene todo, pero no, como no me está informando de ello, yo ya lo estoy descartando. Porque a primera vista ya no me siento interpelada a tener que ir ahí
porque sé que mis necesidades no van a estar cubiertas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de menuda inversión he hecho, que ha tenido que venir, ¿no? El constructor, el arquitecto, no sé qué, no sé cuántos, el plano, el proyecto del ayuntamiento, todo esto y no viene nadie. ¿Por qué? Porque no lo estás. Eso tampoco hace falta hacerlo luego a bombo y platillo a todas horas, ¿no? Pero simplemente vemos aquí alojamiento entero, 9 personas, 4 dormitorios, 7 camas, con los pictos que os he dicho. Pues aquí podría poner, ¿no? Habitación accesible, parking accesible, lavabo accesible, porque tienen planta baja. Bueno, piscina accesible, lo que sea que tuvieran, porque se están anunciando en el apartado de casas rurales adaptadas. Entonces, bueno, sí, ya sabemos cómo son los buscadores, ¿no? Que a veces nos cuelan cosas que no son, que no vamos a dar por sentado y pensar también que son personas que se han encontrado con muchos fregados, que muchas cosas que eran accesibles no lo eran. Y esto es muy desagradable. Cuando tú, ¿no? Estás en un sitio que vas a disfrutar y tú ya proyectas ese futurible y todo se desvanece, eso es muy frustrante y muy desagradable. Entonces, siempre anunciar lo que de verdad ofrecemos, ¿vale? Sea alojamiento o sea experiencia, ¿eh? Como lo queráis. Vale, esto era, bueno, Tenemos, dígame. nada, Elia, que tenemos un Digas, comentario en el chat también de Esther para Esther. Mas. Sí, sí, lo Sí, he, que lo he dicho, lo he recogido perfecto. antes. Que Chus ha dicho que no, digo, y Esther también ha dicho que no. Vale, voy acabando porque es que me quedan 5 minutos. ¿Cómo me ha pasado tan rápido la hora? Ay, perdón, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, pero no lo estoy presentando ahora. Ay, no, descargar no, espérate. Presentar, ¿dónde estás? Presentar. No estaba aquí. Ah, Aquí dale, ya está, ya está. sí. Vale, y ahora quería, bueno, pues enseñaros cómo empezar a ser más accesible, ¿sí? Tenéis una herramienta que os permite hacer una diagnosis de accesibilidad que se llama PROA y está pensada especialmente para el ámbito turístico, ¿vale? Entonces es muy fácil, pues os he dejado aquí la URL linkada y la captura para que veáis dónde es. Os podéis registrar, daros de alta vuestro alojamiento, vuestro servicio y luego hay una serie de preguntas que os hacen como esta diagnosis inicial. Este diagnóstico yo también os diría que si os lo podéis permitir, que os acompañe un profesional in situ, porque a veces las preguntas tú dices, bueno, esto sí, pero el sí, pero puede cambiarnos un poco también la perspectiva, ¿no? Entonces, si alguien nos acompaña, más que nada yo soy muy a favor de, bueno, de las personas, ¿no? Y de trabajar con profesionales, porque al final lo que pueden aportarte, ¿no? Es de su bagaje, cuando ven in situ lo que ofreces, pues esas soluciones, ¿no? Que pueden pues, ser rápidas, pueden ser más baratas y a veces pues las herramientas al final no deja de ser un algoritmo que según el resultado te va a dar, ¿no? Pues las respuestas tipo que te puede dar una orientación de cuán urgente o no, de cuán grave es la situación, pero bueno, que un profesional siempre os puede, ¿no? Dar una lista de prioridades y ayudaros pues también a relativizar, ¿eh? Que es un tema que yo lo veo que os pone pues, ¿no? nerviosos porque queréis cumplir con la ley, queréis ser accesibles porque quizás no lo teníais en mente y ahora que sabéis que podéis hacerlo, pues os surge, pero bueno, que tranquilidad, que todo se va haciendo paso a paso y se consigue. Después de este diagnóstico inicial, pues lo ideal sería elaborar un plan de acción ajustado a las necesidades de vuestro proyecto, ¿no? Es decir, que no me vengan aquí con un corta y pega de cualquier proyecto porque el mío es especial y singular porque no es lo mismo un alojamiento en el centro de una ciudad que un alojamiento rural, que un alojamiento rural en la montaña, en la playa, ¿no? Es que al final hay una serie de condicionantes del entorno más allá de la categoría en la que tú te inscribes que pueden pues, favorecerte o perjudicarte más a la hora de tener que hacer unas acciones u otras. Luego os diría, la elaboración de un plan realista, un plan pautado con presupuestos, con años, ¿no? de implementación, con tiempo de realización y a partir de ahí empezar a implementar de manera progresiva, según prioridades, de estas medidas de accesibilidad
ajustadas a vuestras necesidades. Compartir el camino, ¿no?, hacia un proyecto, esto también es muy importante, más accesible e inclusivo, pero con todo el equipo. A veces hay un responsable de accesibilidad sobre el que recae todo este tema y parece que el resto del equipo está un poco al margen y creo que es una apuesta de equipo. O sea, es que no puede ser de otra manera, porque si yo me curro mucho la infraestructura, ¿no?, como jefe, por ejemplo, y hago esta inversión en la infraestructura y me gasto el dinero, pero luego mi equipo no cree en esta parte, ¿no?, en este enriquecimiento del proyecto y trata a las personas de cualquier manera o no le da importancia o no se esfuerza en buscar una alternativa de comunicación, ¿no?, pues estará como descompensado el esfuerzo. Por lo tanto, para mí es muy guay cuando hacemos sesiones, ¿no?, de focus group y puede venir todo el mundo de los departamentos y no hay juicio y allí se plasman los miedos y se plasma, ¿no?, es que claro, es que si este hace esto, a mí ya me viene esto tarde y yo no cumplo y de alguna manera vamos a reiniciar de estos vamos a reiniciar estos acuerdos que ya habíamos tomado un día porque incluimos un nuevo agente, ¿no?, en la cadena de trabajo. Entonces, bueno, está bien que todo el mundo esté también formado, ¿no?, y sensibilizado para, para llevar este asunto juntos hacia adelante. Y poco más, pensar cómo podéis contribuir, ¿no?, a mejorar la sociedad desde vuestros proyectos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Tampoco tenemos que ahora cargarnos con el peso de hay que hacerlo todo, ¿no? O si no hago esto, ¿no? Poco a poco, como he dicho, sin agobios, ir adquiriendo también, ¿no?, esa destreza que da la accesibilidad, que cuanto, ¿no?, tú haces una propuesta y te vienen personas usuarias y hablas con ellas y te dan ideas y las implementas y vienen otras personas y te vuelven a dar ideas, ¿no? Y todo esto va quedando, ¿no?, va haciendo un poco de pozo en ti y va haciendo pues que al final esa planificación accesible salga de manera casi automática, ¿no?, sin planearlo. También, que lo he mencionado antes, incorporar en los equipos personas diversas, eso, ¿no? Igual que nos pueden beneficiar estas personas que nos van dando su feedback, nos beneficiará mucho ver cómo se trabaja diferente, ver cómo se interactúa de manera diferente, todo esto enriquece y si os gustan las personas pues es maravilloso porque entiendes muchas cosas, ¿no? De quizás gente de tu pasado, ¿no? Cosas que a lo mejor salían un poco de la norma que estaba establecida y no entendías y ahora pues atas cabos y pues eso, que acabo un poco con una frase del título de la formación de AETNIC, que diseñar sin barreras es diseñar desde la diversidad, no para la diversidad, ¿no?, que es como un poco el concepto que tenemos, que es diseñar para todos, no, es diseñar desde todos, que todo el mundo pueda dar ¿no?, aportar su granito de arena y es que el objetivo es que se lleven las maletas llenas de experiencias y recuerdos memorables, ¿no? Tenemos esas herramientas, hoy tenéis un poquito más de herramientas para hacerlo, así que vamos a usarlas y yo creo que entre todas llegaremos a un 2030 mucho más accesible. Poco más, ya me han presentado antes, yo os dejo aquí mis opciones de contacto, os vigilaré porque luego me quedo con los nombres de la gente que ha participado en las formaciones y os voy vigilando a ver cómo comunicáis y cómo lo hacéis. Y por mi parte, hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hola a todos, antes de que nos vayamos, nos despidamos, queríamos compartiros una novedad importante del proyecto de la Xarxa. Elias, si puedes pasar un segundo pantalla. Y es que gracias a que el proyecto está financiado de la Xarxa de AETNIC por el proyecto de Última Milla, también contamos con los fondos Next Generation y el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo y la Unión Europea, pues hacemos un salto, abrimos un nuevo capítulo y esto llega el mes que viene, en junio. Cambiamos de nombre, tenemos nombre nuevo, nueva plataforma, pero seguimos con el mismo compromiso con el turismo responsable. Y de entre ellas, ¿no?, principalmente el proyecto se llama Mejora de la experiencia de usuario e inteligencia de negocio de la Xarxa, en el cual hemos estado trabajando para facilitar la gestión de la experiencia de cara a los proveedores, poniendo a su alcance herramientas, en este caso de inteligencia de negocio, para poder aprovechar también
la data que se genere a partir de la experiencia, pero también para mejorar esta experiencia de cara al usuario, pues aplicando medidas de accesibilidad, pero también pues con otros elementos como son mapas interactivos, un diseño accesible y adaptable y pues más visibilidad para las buenas prácticas y los criterios tanto de accesibilidad como de la SS como de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que nada, os queríamos comentar que ahora mismo estamos en un momento de abrir los brazos, de abrir puertas a entidades, proyectos y otras iniciativas que estén interesadas en adherirse al proyecto y participar con nosotros. Y nada, simplemente comentaros esto, os queremos dar las gracias por participar en el proyecto y brevemente os pasaremos una pequeña encuesta de satisfacción para también saber cómo habéis recibido el webinar y en qué cosas podríamos mejorar. Y os mandaremos también la grabación que la colgaremos además en YouTube. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos reencontrarnos en la charcha We Roots.